este video. Nos enfrentaremos a nuestro enemigo más formidable. Nos referimos al individuo que no solo provocó el silenciamiento de mi canal, sino que también se erige como el arquitecto de la devastadora pérdida de la inocencia de innumerables menores de edad. A través de la presentación de la evidencia más cruda y visceral, documentaremos el sufrimiento de las víctimas provenientes de varios países y varias plataformas de internet. Permítame que les presente a Juan Manuel. Este documental a continuación es una historia completamente verídica. Los testimonios son auténticos, el perpetrador existe, y las víctimas que han sufrido en silencio por meses y hasta años, manteniendo en secreto un horripilante trauma, son reales y merecen ser escuchados. Lo que han padecido no puede caer en el olvido, y por ello, insisto a todos aquellos que se han visto afectados por el depredador aquí expuesto, que se levanten y hablen sin temor. Él ya no tiene poder sobre ustedes. Esta noche, desnudaremos uno de los casos más impactantes de grooming y pedofilia que he encontrado. Una revelación que exige atención y acción. Gracias por estar aquí. Y empecemos. Nuestra historia comienza conmigo, una tarde del 12 de septiembre de 2023, pasando el rato con mis amigos en Discord, compartiendo la creación de mis producciones, comentando mi contenido y lo que hago en esta plataforma. Estaba en medio de la producción de Kill All Pedos, esto cuando inicialmente tenía plasmada la intención de exponer solo a Giovanni Pérez, el perpetrador de los crímenes cometidos contra Lira. Eso era lo que pensaba hasta que, de entre los usuarios con los que estaba conversando, escuchó una frase que desencadenó lo que ahora sé que es uno de los episodios que marcaron mi vida para siempre. Yo también sufrí de grooming. Decidí ponerme manos a la obra y comencé a investigar. Repasar toda esa evidencia fue difícil cuanto menos. El tipo de asquerosas palabras que escribía, las frases que usaba, la manipulación que inducía, era aberrante de ver. Me puse manos a la obra y a la primera víctima que me contactó le puse el apodo de Víctima A. Eventualmente le pedí a Víctima A que compartiera su testimonio. En su relato se detallan manipulaciones gráficas, insinuaciones explícitas, love bombing y repulsivas peticiones de contenido explícito por parte del perpetrador. Lo más perturbador de todo es que Víctima A tenía pruebas y evidencias de todo lo sucedido. Junto a su testimonio habló una segunda víctima, pero que decidió permanecer anónima y aún así proveyó sus evidencias. Lo clasificaremos como Víctima B. Al revisar las evidencias a detalle, noté algo extraño. En la foto de perfil del perpetrador había un logotipo particular. Era un logotipo dedicado. Cuando le pregunté a la víctima A sobre esto, me hizo una revelación impactante. El hombre que había hecho estas atrocidades es un youtuber de tecnología, un techtuber para ser precisos, y su nombre, Rikui. Empezando una exhaustiva investigación de 5 minutos, encontré una gran cantidad de redes de él, entre ellas su Instagram, su perfil de Twitter, su canal de YouTube, su página de Facebook, su servidor de Discord y canal de Twitch. Lo peor de todo es que seguía subiendo videos como si nada, buscando el éxito en esta plataforma como cualquiera de nosotros, pero desarrollando una oscura segunda vida detrás de las cámaras. Así que, primero lo primero, si queremos iniciar una investigación a un youtuber que fue acusado de o grooming, lo primero que debemos hacer es ocultarnos a nosotros mismos, actuar
como el superdepredador en la jungla. Hay que camuflarse. Como dice esa famosa frase, mantén a tus aliados cerca, pero a tus enemigos más cerca. Infiltrándome en su servidor de Discord, llegué a verlo en múltiples ocasiones, activo con sus amigos y miembros del staff de su servidor. Las veces que entré al canal de voz, lo hacía con una cuenta carnada, siempre actuando como una chica vulnerable de 15 años de edad. Todo mientras preparaba una trampa para Rikui. La idea era enlazar el audio de mi llamada con una actriz que serviría de carnada a mi entrada de audio. De esta forma, yo puedo instruir a la actriz con qué decir y en qué momento. Una de mis herramientas más útiles, si me lo preguntan. Y en esta ocasión, funcionó a la perfección. Hola, hola. ¿Qué onda? Hola, ¿cómo ¿Todo estás? bien? ¿Y tú? Bien. Ah, bien. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, te escucho muy HD. Sí, sí. ¿Qué onda? ¿Te puedo ver? Bueno, a ver, dame ¿Qué un tienes? segundo. Ok, te espero. A ver. Mm, Mm, no carga. Ay, qué raro. ¿Es desde el celular? Ajá. Qué raro. A ver, quítalo, vuelvo a poner. A ver, sí, no sé por qué. ¿Ahí se ve? No, realmente no. Ay, no sé por qué. Ya de última lo que podrías hacer es compartir la pantalla del celular y poner la cámara de la aplicación. ¿Entiendes? Que sería prácticamente lo mismo. Pero qué raro Ajá. que no te deje. ¿Me No sé, entendiste? está raro. No. Mira, si quieres comprarte la pantalla del celular, ¿sí sabes cómo? Mm, sí. Esto no carga. Bueno, podemos hablar un ratito mientras porque si no llega mi mamá. Bueno, qué bueno que ya te puedo escuchar, la verdad. Pero qué lástima que no te puedo ver. ¿Querías verme? Sí, ya para pagar un poquito más de confianza, ¿no? Así como, Pues sí, a ver si ya confías en mí. sí, como que ya la foto que me mandaste así como 4K, ¿eh? La foto. Perdón, es que era el teléfono de mi mamá y tampoco es muy bueno. Ujú. ¿Pero no podrías Aunque tomar según yo otra? se escuchaba bien. Se escucha bien, pero te digo que la foto está muy blur, ¿no? ¿Y no te gusta? Me gusta la foto, pero no veo nada. O no te veo a ti, que se supone que es lo importante. ¿Por qué? Pues para conocerte, güey. Ay, pero qué pena, no. Además Haces no me gusta así. mucho mi cara. ¿Por qué? Pues no sé, no me gusta. Hola, hola. Ahorita andaba con el banana enseñándole a editar. Me va a ayudar a editar los videos. Se supone. Uy, entonces, ¿tienes prisa? No, no tengo prisa. Realmente tenía muchas ganas de hablar contigo. Lo que Yo sí también. quiero es verte, pero no puedo. No se puede. Qué triste, pero ¿por qué? No sé. Voy a seguir intentando lo de la cámara. A ver. Hasta que quiera, ¿no? Te digo que es más fácil que compartas la pantalla y pongas la aplicación. No sé por qué Discord hace eso, la verdad. Pero se supone que se podía. Mm, ¿Es eso o te tomas a otra ver. foto? Otra foto. Ujú. A ver. Va, espérame. Ok. A ver. Ay, Dios, qué susto. Mi corazón, te juro. Por dos. Por un segundo creí que lo estaba haciendo muy mal. Pues, No, se mutió. pone Hugo.
No, pues si te estás tapando la cara, yo lo que quiero es ver tu cara, güey. Yo te quiero ver a ti. Muéstrame tu carita. No te voy a decir nada. Nada más es para agarrar confianza, pues para saber que eres tú una persona tangible. Pero, ay, es que no, me da mucha pena. Si quieres, mándale y luego la borras. Así es fácil. Ay, pero es que ni estoy guapa ni nada y, ay, no, No te voy a criticar yo tampoco, cállate. A ay, ver, no sé. ¿con qué derecho te criticaría si estoy igual o peor? Digo, pero no es lo mismo, porque tú sí estás guapo, yo no. No mames, nada que ver, güey, cállate. Muchas gracias por pensar así, pero no creo. Pero sí, déjame tu carita. No lo hice en su tiempo, pero hay varios comportamientos que son dignos de remarcar y de documentar por analistas expertos de la psique humana. Digo esto por las repetidas frases y pequeños guiños en la forma en que actúa, que dan una idea de la psique a la que le estamos haciendo frente. Frases usadas para manipular a sus víctimas. ¿Por qué razón querría verificar si la cuenta carnada era o no una chica real de 15 años? ¿Por qué era tan insistente en que mostrara la cara? ¿Qué hubiera pasado si Rikui realmente hubiera estado hablando en privado con una chica real de 15 años? ¿Qué clase de cosas podría haberle dicho? ¿Qué podría haberle mostrado? Y más importante, ¿qué podría haberle pasado a la chica? Guarden bien estas preguntas para después. Recolectamos toda la información que pudimos. Invertí varias semanas editando y creando lo que finalmente terminaría siendo el proyecto de Esto Fue Lo que le pasó a Depredadores en Discord. Y gracias a la pequeña pero fuerte audiencia que siempre me apoyó, en menos de un mes habíamos logrado viralizar los casos y habíamos logrado la suma de hasta 3000 visitas. Podía haber un futuro prometedor para los casos, hasta que... Silencio. Fue lo único que recibimos como recompensa después de todo nuestro trabajo en los proyectos. Pero sinceramente, no me quejo en lo absoluto. Si bien 6 años continuos de trabajo en el canal de Landox se fueron al olvido indefinido, obtuvimos lo que buscábamos. No fama, sino viralidad para las historias de las víctimas del video pasado. Pero siendo realistas, desde Kill All Pedos hemos aprendido muchas cosas, como por ejemplo a confiar en nuestros allegados y en los que nos apoyan, como Mexican López, quien hizo un trabajo excelso al reaccionar a Kill All Pedos en vivo por medio de su canal en Twitch y resubiendo su reacción a YouTube. Este es un video que no lo vi, pero que sí me resumieron. En otro video en Landox expuso a un militar de los Estados Unidos, güey, que era pedófilo, güey. Y creo que en este correo lo mandan a la verga, como que le dicen, sí, ya luego lo investigamos. Básicamente era un correo en el que me decían que no podían seguir la investigación. Porque la legislación no les permite hacer nada. Entonces... Sé que aquí hay gente de 14, de 16, de 17, de 15, güey. Y a lo mejor no tengo tanta mayor edad, pero al menos me gustaría como apoyarlos en eso y dar uno que otro consejo que a mí me hubiera gustado que me den, güey. Porque no es lo mismo entrar con un youtuber o con un streamer y que te diga, jaja, sí, vamos a ver memes, haz tu voz de Loli, y que fomente esas actitudes no solamente en su audiencia, sino con personas que nada más van a ver ese video transitorio, güey.
a que les digan, oigan, tengan cuidado con esto, güey. Lo malo con ese tipo de youtubers es que no tienen un criterio sobre lo que puede pasar si es que llegan a fomentar ese tipo de comportamiento. Es demasiado asqueroso ver eso, la verdad. Se tomó el tiempo e hizo algunos paréntesis durante su visualización para explicar las tácticas de depredadores de una forma excepcional. Sam intentaba evitar. Que por cierto, paréntesis, si hay alguna chica o chico, porque tampoco quiero desensibilizar a los hombres, hay algo que es muy común que se llama love bombing y afecta mucho a las chicas. ¿Qué pasa? Que llega un cabrón y te bombardea de amor, o una vieja y te bombardea de amor, y de ahí te vuelves vulnerable y susceptible a él, güey. Dios, qué increíble, güey. Literal se está tomando el tiempo de explicar las tácticas que usan, güey. O sea, Dios, güey, qué increíble. Joder. Hizo su propia investigación sobre los casos que expusimos y descubrió que, en efecto, los acusados en el proyecto son depredadores. ¿No te ibas a dormir ya? Déjame chill. Ando viendo videitos. Charamino 20 dólares. Yo, what? Ya está poniendo interesante el video, güey. Ahora sí le están poniendo un 4 al pendejo de Rikui, güey. Que ojo, paréntesis, chicos. Vamos a intentar algo, güey. Espérense. Vamos a ver si tiene la misma descripción, Dios. güey, o si cambió algo. Oh, Dios, No güey. mames, es ese güey. Dios, El güey. Rikui. Hizo su propia investigación. What the fuck? Hasta llegar a saber que tiene un servidor de Discord para su comunidad. Me preparé para abordar la situación. Desempolvé. Yo no tengo nervios, güey. O sea, pues el que nada debe, nada teme, güey. Qué chingón, güey, te lo juro. Qué chingón es este vato. Esto era todo lo que pedimos a todos los influencers que mencionamos en esta ocasión. Que se tomen el tiempo de hacer algo semejante a lo que hizo Mexican. Entonces, desde ya, aquí a Landox, no sé si sigue aquí, le quiero ofrecer una disculpa, güey. Por no haberlo cubierto en su momento y porque, pues, güey, o sea, pasó un chingo de tiempo. No importa el tiempo que pase. Lo que importa es hacer ver el mensaje. Y por eso te doy mis más grandes agradecimientos, hermano. Es algo que nadie más se ha atrevido a hacer. Y eso. Muchas gracias. Sinceramente, no hay palabras para expresar lo agradecidos que estamos contigo, querido amigo. Esto es lo que siempre estábamos buscando. Un valiente que decida no hacernos famosos a nosotros, sino hacer famosos a los depredadores que mostramos en ese metraje. Tomarse el tiempo de escuchar y traducir a sus audiencias lo que tratamos de comunicarles. Y espero que estos actos sirvan de ejemplo para lo que se tiene que hacer en contra de esta plaga llamada pedofilia. Regresando a lo que decía, aprendimos cuánta maldad puede haber en un ser humano. Aprendimos a no confiar fácilmente en otros, como lo hizo nuestro querido Giovanni, quien confió ciegamente en la chica ficticia que creamos y que él intentó explotar sexualmente. Corren como... Lastimosamente, como siempre sucede, no tuvimos noticias de ninguno de los casos que reportamos en los videos pasados. Y lo único que tuvimos como respuesta fue tener el canal removido. Mantuvimos por un tiempo un bajo perfil e intentamos averiguar qué había pasado con múltiple gente. Pero, desafortunadamente, no obtuvimos respuestas. Omitiendo eso, estamos muy complacidos de ver que gente variada, youtubers, críticos, streamers, historiadores e investigadores de YouTube le dieron una mención y un vistazo al caso de Rikui. Algunos respondieron, otros no realmente. Y siendo sincero, de lo único de lo que me arrepiento es de haberle pedido ayuda a estos de aquí. Hicieron cosas muy feas y bizarras. ¿Por dónde empiezo? Nuestro querido Axel es un que envió mensajes explícitos a una menor de edad hace aproximadamente 7 meses, incluso después de pasar incontables meses de trabajo en proyectos en los que exponía casos horribles relacionados a niños. Pura hipocresía y malicia. Esto fue expuesto y esparcido por 2 influencers,
principalmente Prin y Pipepino, seguido por la inevitable ola de críticos que hablaron del tema. O sea, como que al parecer subió una historia de atrás y le colocó una música y él le responde temón. Y la chica le responde, aguanten los redondos. No sé si redondo es un tipo de música o una banda, pero bueno, ahí le dice aguanten los redondos, ¿no? Argentino. Así que seguidamente él responde, y ese redondo también. Axel, ¿vos cuántos años tenés? Y él responde, 19, vos. Y ella dice, 15 recién cumplidos hace poquito. Pensé que tenías como 22. Y él dice, la puta madre, y yo que tenías mínimo 18. Ahí se queda un momento esperando para ver qué responde. Y de la nada, se demora, una foto. Ojalá sea un meme. No lo es. Cuando nos veamos, te la vas a comer toda. Obviamente está censurado. Es la pija. De Axel Dea. Respecto a Katy por el otro lado, bueno, véanlo ustedes mismos. Con este tesoro sagrado invoco General Divino Dallas. A ver, no es justo. Porque en el directo de ellos yo no entré. Entonces no es justo. Por favor. No. Cállate un momento y No es justo. ¿vale? No es justo. Es una pedazo de Es mi... Es una mentirosa de los... Da pena lo que estás diciendo. Te dedicas a decir, no, era solo mi amigo, y te dedicas a mandarle a decir que querías que te... a decir que te gustaría... O sea, y luego tú diciendo que era solo tu amigo. ¿Cómo puedes tener la cara tan dura? De verdad, es lo único que te gustaría decirte. ¿Cómo puedes tener la cara tan dura? Te lo pregunto, Jack, ¿sí tuvimos cierto acercamiento duro o no? Sí tuvimos. Dígase, si tuvimos llamadas muy explícitas y si tuvimos inclusive audios donde tú me pedías tener relaciones, ¿sí o no? Oye, ese es un tema privado. No, Black, es que andas negándolo, andas negando. Jet, si tú me respetas, yo sé que tú vas a pagar este directo ya. Porque tú me prometiste que no ibas a meter a Laxte y no ibas a meter a nadie más. Sí, a mí me gusta eso. ¿Algún problema, Dallas? Yo tengo dibujos sobre eso. Sí, ¿Tienes algún problema? Amigo, que no era tu amigo, que te dedicabas a hablar de guarradas con él súper explícitas y asquerosas. No era tu amigo. He hablado con todo el mundo porque es un meme para mí. Eso es un meme para mí. Yo tengo dibujos de eso en mi Instagram, de que tengo que avergonzarme o que tengo que hacer que está tan mal. Mira, Dallas, es que tú... Yo entiendo tú cómo haces las cosas. Mira, tú puedes ser el mismo Jesucristo en persona, a mí no me interesa. Ya no voy a responderte nada, Dallas, porque tú pones eso para hacerme quedar mal o algo por el estilo. Entra a mi Instagram, Dallas. Entra a mi Instagram y mejor ve los dibujos de demonios haciendo... Tráumate un rato, te invito. Vamos a ver, payasa, ¿dónde estabas diciendo? Él solo es un amigo. Un amigo es que solo es un... Yo traté de... ¿Cómo era aquello, Black? Que te gustaría que tú con una falda te... ¿Cómo era aquello? Dilo. ¿No? ¿Que era tu amigo? No, eso... Ay, mira, Dallas, eso no tiene nada que ver. ¡Oh! No tiene nada que ver. O sea, ¿qué te pasa? No tiene nada que ver. A tus amigos le dices eso. Bien, me permiten un segundo la palabra Black Dallas Laxte, no es por faltarles el respeto. O sea, es un tipo de discusión en el cual... No voy a continuar yo con esta. Esto está saliendo. Era mi llamada para decir. ¿Y de Pipepino? Bueno. A este punto ya es innecesario explicar por 60ª vez lo que estos tres hicieron. La respuesta está justo en la palma de tus manos. Además de que no tenemos tiempo para la hipocresía de falsos moralistas. De todas formas, reconozco el error de pedirle ayuda a la gente que parecía querer hacer el bien. Es solo que, como nuestras madres solían decir, nunca terminas de conocer a las personas. Hay que reconocer que es cierto y aplica en todo, especialmente con las personas de internet. Es por eso que hacemos lo que hacemos. Informamos a nuestra audiencia con lo correcto para evitar que más casos surjan desde la oscuridad. Hacemos lo que hacemos para preservar la seguridad de aquellos que más la necesitan. Y hacemos lo que hacemos porque los que nos siguen tenemos algo en común. No nos agradan los... Y no es para alardear ni nada, pero ya teníamos previsto el derribo del canal original y varios de los eventos que se desenvolvieron junto con ello.
No por nada teníamos un canal secreto que se convertiría en lo que somos ahora. Y no por nada pusimos esos mensajes ocultos en Kill All Pedos durante la exposición de Giovanni. Buenas noches, me llamo Giovanni Alfonso Pérez Ramos. Podría tratar de crear falsas narrativas con el fin de hacer quedar mal a los creadores y a la víctima. Podría intentar usar amenazas legales para evitar y silenciar a las víctimas. Hay una posibilidad de que use las redes sociales para persuadir y evitar estas alegaciones y esparcir desinformación. ¿A qué les recuerda? Los que hayan estado atentos al video que subimos previo a la eliminación del canal, llamado Anuncio Importante, empezarán a conectar los puntos. El depredador, conocido como Rikui, Gamer Giddy o Noko Art, quien fue expuesto recientemente por grooming y acoso a un chico menor de edad, nos ha enviado una amenaza legal el día 19 de febrero. No cederemos ante ninguna amenaza y no seremos silenciados por ningún indeseable y continuaremos esparciendo nuestro mensaje. Continúen esparciendo el mensaje. Pongan mucha atención en los pequeños detalles, en la forma en que se expresa, en la forma en que intenta intimidar, en la forma en que intenta mentir, culpando a la víctima ante las claras pruebas de su crimen. Sabe lo que hizo e intenta amedrentar y provocar miedo a aquellos que quieren detenerlo por sus aberrantes actos. No por nada remarqué su ingenio malicioso. Cada mensaje puesto en esa sección del video se refiere a una táctica que los depredadores pueden usar para amedrentar y silenciar a aquellos que los exponen. No es ser psíquicos o tener la habilidad de leer mentes, es la simple psicología humana. La forma en que uno actúa ante situaciones de alto estrés. Es la primera vez que he presenciado algo de esta magnitud en carne propia. Un techtuber depredador que hará lo posible para evitar que se sepa la verdad, reportar videos hablando sobre él y amedrentar a sus oposiciones con amenazas legales. Era algo impactante de ver, digno de un profundo análisis psicológico. Pero bueno, pasemos de página ahora. Terminé el día pensando vagamente en qué hacer para seguir con el caso. En una noche vuelta inquietante y un amanecer sorpresivo. Recogí mi celular después de recibir múltiples mensajes que me impactaron profundamente. Una chica de 23 años de edad me contactó después de haber visto el video de depredadores en Discord después de que le fuera recomendado. ¿Recuerdan las preguntas que hice hace unos momentos? ¿Qué hubiera pasado si Rikui hubiera hablado con una chica real de 15 años por privado? Bueno, aquí está tu respuesta. Hola, quisiera hablar contigo. Es con respecto a este video. Yo conocí a Rikui y fui su novia por 4 años casi. Hola, ¿qué tal? Cuéntame tu experiencia. Sí, claro. Justo vi el video y recuperé mi antigua cuenta de Discord, donde tengo mensajes con él. ¿Cuántos años tenías cuando tuviste la relación con Rikui? Bueno, para empezar, yo lo conocí cuando tenía 15. Justo iba a cumplir 16. Él tenía 19 o 18. A mi parecer me llevaba 3 años. Actualmente tengo 23. Realmente nunca hice nada público. Fue una relación súper tóxica y horrible para mí. Durante esa época yo pasé por momentos difíciles, ya que me habían hecho grooming y él en cierta forma me ayudó. Para esto quería recalcar que lo conocí de pura casualidad jugando Osu. Él pasó su servidor de Discord y me uní. Primero hablábamos, veíamos películas, etc. No recuerdo bien cómo fue que comenzó la relación,
pero sí que era muy sexual. Dios, qué pena realmente me da por las chicas. Yo recuerdo cuando le terminé que esperaba que no se lo hiciera nadie más, pero espero que al menos pueda ayudar un poco con lo que tengo, porque ese tipo está enfermo. Lo será. Eres de gran ayuda al alzar la voz. Y de verdad, lamento lo que te pasó. Lo es. Él tenía videos míos cuando yo era menor de edad. Grababa nuestras videollamadas y todo. Pero bueno, seguiré buscando. Es que son tantos años de conversaciones que tengo que scrollear demasiado. Gracias a la hazaña de Mexican López y su reacción resubida a YouTube, nuevas víctimas de Rikui resurgieron de entre la oscuridad para contar sus aberrantes experiencias con él. Ahora mismo, escucharás los desgarradores testimonios de entidades que no debieron sufrir esos abusos, y menos a esas edades tan tempranas. Escucharás los llamados de ayuda de entidades que han sido dejadas de lado. Aquí no. Aquí les daremos el alcance que necesitan sus testimonios. Como te dije, es un poco largo. Creo que me confundí un poco con las fechas, pero ahorita, bueno, que estuve revisando hace unos días, ¿no? Te mandé, no sé si pudiste ver lo que te mandé. Igual te puedo explicar contexto y todo. Yo estuve en una relación con él casi 4 años. Me confundí, te digo, con las fechas. Creo, por los mensajes que vi ya, comenzó nuestra relación como en 2018 y acabó el 2021. Entonces fueron casi 4 años, ¿no? 2018 yo tenía 16 cuando lo conocí, porque lo conocí en enero, mi cumpleaños en marzo. Cumplí 17 ese año en marzo, pero cuando lo conocí tenía 16. Lo conocí de pura casualidad, la verdad. Jugando Osu, entré a jugar pues online, y él pasó su servidor de Discord y yo me uní. Para esto, bueno, tenía 16 en ese entonces, actualmente tengo 23. Y bueno, no sé cómo explicarlo, pero yo ya había sufrido grooming los anteriores años. Creo que desde que tuve 13 o 14. Y fue, bueno, era un poco fuerte porque en este caso eran distintas personas las que lo hacían, y bueno, me amenazaban con mandarles cosas a mis padres o a mi familia, y bueno, por eso duró muchos años. Y bueno, yo estaba muy pequeña, no sabía qué hacer, ¿no? Me daba miedo. Y bueno, para darte un poco de contexto de esa época en mi vida que lo conocí, ¿no? Y él, en cierta forma, cuando lo conocí, pues bueno, me ayudó, entre comillas. Bueno, yo lo veía así en ese entonces, como que me había ayudado, pero no me daba cuenta pues de las cosas, de cómo era. Yo digo que me ayudó pues porque prácticamente me hizo, bueno, tomó control, creo, de la situación, porque le conté. Y lo que él me dijo que hiciera, pues yo le hice caso. Me dijo que cerrara todas mis redes, que bueno, que cerrara mi Facebook que tenía en ese entonces, Instagram, que cerrara todo prácticamente para que esas personas no pudieran tener contacto conmigo. Y eso hice. Entonces ya, bueno, no sé, yo lo veía como que me había ayudado, pero en realidad creo que fue él, en cierta forma no hizo exactamente lo mismo, pero sí fue que teníamos una relación extremadamente tóxica, y habían muchas cosas que
la verdad me da un poco de... Es que nunca se lo he contado a nadie, en realidad. Bueno, a una amiga tal vez, pero nunca le he contado todas las cosas que pasé, que pasaban en esa relación, ¿no? Al inicio fue... La verdad es que no, hay muchas cosas que tengo muy vago recuerdo, porque ya han pasado muchos años. Te digo que terminé con él en 2021 y la relación comenzó 2018, hace casi 7 años. Entonces hay muchas cosas que tal vez no sabría comentarte. Yo creo que al inicio, pues lo normal, jugábamos, veíamos películas y ese tipo de cosas. Él siempre fue muy, o sea, muy sexual con todo lo que hacía y los comentarios que tenía. Bueno, como te comenté, yo ya venía de un ambiente, bueno, estaba acostumbrada a ese tipo de cosas desde joven, que pues obviamente está horrible y está muy mal y bueno, ¿no? Entonces yo creo que yo ya lo había normalizado mucho, entonces no lo veía mal. Bueno, cosas que pues no sabría explicarte la verdad, pero yo lo veía como algo, decía, bueno, él hace estas cosas porque me quiere, ¿no? O porque le gusto, y eso me hacía sentir bien a mí. Pero era demasiado, que me acuerdo que hasta en un momento en nuestra relación teníamos discusiones porque yo no quería hacer esas cosas a veces y se molestaba conmigo o cosas así. También recuerdo que habían veces que él quería ese tipo de pues cosas y yo realmente no quería hacerlo, pero con tal de que él no se moleste o con tal de tener un buen día, digamos, porque hablábamos todo el día. No, creo que te mandé ahí algunas conversaciones, después las puedes ver, donde si yo me iba, o sea, tenía que decirle todo lo que estaba haciendo en todo momento, mandarle fotos y todas esas cosas, porque si no se desesperaba mucho. Hasta cuando estaba con mi familia también, bueno, fuera de esto, pero mis padres no viven juntos, entonces yo pasaba tiempo con mi otro padre y pues me tenía que ir, ¿no? A pasar tiempo con mi familia y no siempre le podía contestar. Y bueno, no sé si viste, pero me marcaba mucho, se molestaba conmigo y bueno, era muy tóxico. También me alejé de mis amigos por esa misma razón, porque cuando lo conocí apenas estaba terminando la secundaria. Y bueno, dejé de hablar con mis amigos. Recuerdo muy bien que una vez me invitó un compañero a su cumpleaños y yo le dije, voy a volver a, no sé, a las 10, digamos, ¿no? Y bueno, estaba con mis amigos, pasándola bien y todo. Y cuando ya fueron las 10, me empezó a marcar mucho y muy insistentemente. Y yo no sabía qué hacer. Pues tenía 17, 16 años en ese tiempo. Me regresé a mi casa y bueno, siempre que mis amigos me invitaban, también él me decía que no confiaba en mis amigos y cosas así. Siento que todo esto siempre fue a distancia, ¿no? Pero yo estaba tan metida en esta relación y bueno, no sé, que yo le hacía caso.
Y pues ya después mis amigas, mis amigos me dijeron, ¿no? Es que te dejamos de invitar porque siempre nos decías que no. Y pues yo les decía que no porque cuando yo le decía que me invitaban o algo así, él se molestaba conmigo, ¿no? Y pues yo no quería que se moleste conmigo y cosas así. Y pues bueno. En tu propia experiencia, ¿podrías decir que eras vulnerable en ese momento cuando Rikui te contactó? Sí. Yo creo que sí era muy vulnerable en ese momento. No, te digo, pasé por cosas que de verdad no le deseo a nadie. Sí. Por lo mismo te estoy comentando todo esto, ¿no? Porque espero que al menos pueda ayudar de cierta forma si alguien está pasando por esto. Yo lo vi, te digo, en ese momento, yo lo vi como que él me ayudó, pero ya ahorita, un poco más grande, viéndolo en retrospectiva, él se aprovechó realmente, creo. Y bueno, te digo que la relación era muy tóxica. Yo me empecé a dar, bueno, peleábamos mucho. Él se peleaba, sí recuerdo, se peleaba mucho con todos, con sus amigos también se peleaba. Yo le decía que por qué se peleaba con, o sea, con todo el mundo se peleaba, recuerdo. Y bueno, él siempre tuvo esa actitud de que es que me vale todo, así soy yo, más o menos, ¿no? Me pedía cosas muy extrañas. Recuerdo, te digo que siempre inclinaba todo mucho a lo sexual. Y llegaban momentos en que me sentía muy incómoda y recuerdo que a veces yo no hacía nada, solo fingía porque decía que quería que él ya haga sus cosas y me dejara en paz y pudiera seguir mi día. Y era muy seguido porque prácticamente me pedía cosas todos los días. Y bueno, yo accedía, ¿no? Me pedía a veces cosas muy extrañas, muy enfermas. Creo que nunca se lo he contado a nadie. Tenía fantasías muy extrañas, recuerdo, que me ponían muy incómodas. Pero bueno, lo hacía. Pero, o sea, lo hacía para satisfacerlo a él más que nada, ¿no? Y bueno, sí, es un poco difícil porque te digo, nunca se lo he contado a nadie y es algo que siempre se ha quedado en mí. Te puedo decir que, por ejemplo, le gustaba que me escucharan. Creo que también te mandé un mensaje, bueno, un screenshot donde no le importaba en lo absoluto si estaba mi familia o su propia familia de él también escuchando pues sonidos y esas cosas, o que vieran. A mí me ponía muy incómoda, la verdad, y me arrepiento mucho también de muchas cosas. Hubo un tiempo, bueno, te digo que ese tiempo fue muy complicado para mí. Prácticamente yo estaba sola por razones familiares. Yo prácticamente vivía sola ese tiempo. No había nadie en mi casa, solo yo, y pasaba todo el día con él hablando. Y bueno, me pedía cosas, te digo, cosas muy extrañas. Pero, o sea, son cosas, haz de cuenta que Entiendo. tienen que ver con familia o con, bueno, cosas así muy enfermas, de verdad. ¿Voyeurismo, incesto, eso? Cosas para ese lado, más o menos. ¿Peores que eso? Sí, pero bueno. Dios. Ok. Aclarar que yo nunca hice nada con mi familia. No, está bien. Ni nada así. Solo eran sus fantasías extrañas que él tenía. Te digo, recuerdo que me daba mucho asco. Pero yo fingía, claro, fingía para pues que él. Te digo, si él no obtenía lo que quería, se molestaba y era muy pesado, como pudiste ver en los screenshots. Sí. Y yo no quería eso. Para poder terminar esa relación, como te digo, yo era muy dependiente de él. Porque te digo, o sea, para que te des cuenta, ¿no? Todo, digo, cosas que no me gustaban y yo seguía ahí, ¿no? Era muy dependiente de esa relación. A pesar de que nunca iba a llegar a nada
real, ¿no? De lo físico, para mí era como que sí realmente, o sea, bueno, dependía mucho de eso, ¿no? Le había tratado de terminar muchas veces, creo que fueron más de 3 veces que le intenté terminar, lo bloqueaba y él siempre encontraba la manera de volverme a hablar, que me volvía a hablar por correo electrónico. Y bueno, poco a poco, primero es muy difícil salir de una relación de ese estilo donde tú eres dependiente de la otra persona. Entonces, lo que creo que él hacía era escribirme, como lo había bloqueado de todos lados y por correo me podía escribir, me escribía, pues me decía qué tal estuvo tu día y poco a poco volvíamos a hablar y bueno, lo perdonaba y volvíamos. Y de ahí otra vez, pues es un ciclo, ¿no? Y ya, bueno, para terminar, cuando terminé realmente en 2021, si no me equivoco, pues le terminé y ya estaba, la verdad que estaba muy decidida. En ese momento ya estaba muy rota. Creo que para mí ya no iba más. Lo bloqueé de todos lados, lo bloqueé de juegos, porque me habló a través de juegos también. Me lo bloqueé ¿A través de redes. qué juego te hizo contactar? Me hablaba por LOL, por este juego Imbu, que es como un video como de chat. ¿Él también tiene Imbu? Sí, él tenía Imbu. Wow, yo lo jugaba porque justamente me gustaba la ropita. Ajá. Justamente yo hice un video hablando sobre Imbu. Ay, bueno, no sabía. Pero por eso me sorprende, me sorprende en serio, porque, o sea, hay varios casos que estoy investigando y que me dicen que vienen de Imbu también. Y ya, pero sí sé que hay muchas cosas muy turbias en ese juego. Bueno, me habló por ahí, por redes, ¿no? Por Instagram, Facebook, ¿no? Porque nunca me volví a crear uno. Bueno, por Discord, por todos los... De hecho, esta cuenta con la que te estoy hablando me la creé. Tengo otra cuenta que te dije que es la que pude recuperar, que tuve que deshabilitar esa cuenta porque si no sabía que le iba a volver a hablar y no quería eso. El único medio por el que podía contactarme era por correo. Porque, bueno, no sé si sepas, pero si tú bloqueas a alguien del correo, aún te llegan los mensajes, pero te llegan a spam. O sea, no lo bloqueas totalmente. Y bueno, me siguió mandando mensajes por ahí, yo los podía ver aún porque me llegaban en el spam. Y aún ya después de haber terminado, mucho tiempo después, no sé si fue 1 año o 1 año y medio, que me siguió mandando mensajes por correo y donde yo le terminé, nunca más le volví a hablar, la verdad, por ningún medio. Ahorita no he hablado con él y tampoco quisiera, pero fue sin obtener ninguna respuesta mía, porque te digo, nunca le contesté ni nada. De hecho sí, me olvidé mencionarlo. No sé, bueno, en los screenshots que te mandé, él me amenazaba mucho con hablarle a mi mamá y hacía eso muy seguido cuando peleábamos o cosas así. Me decía, le voy a decir a tu mamá, voy a hablar con tu mamá. Y de hecho, cuando terminé con él, le escribió a mi mamá y le pedí a mi mamá que hablara conmigo, que lo desbloqueara o cosas así. Y bueno, obviamente le dije a mamá que no, que pues lo bloqueé, ¿no? Pero bueno, yo tenía mucho miedo porque él tenía, bueno, no, espero que haya borrado, no sé, la verdad. Él tenía muchas cosas mías íntimas porque él grababa nuestras llamadas. Entonces yo tenía miedo de que él vaya a hacer algo con eso. Y por eso realmente yo nunca le conté a nadie, solo a gente cercana a mí, las personas más cercanas a mí, ¿no? Y te digo que ni siquiera a ellos
les conté exactamente todo, solo pues muy superficialmente, ¿no? Y pues bueno, no sé si se me está pasando algo, probablemente sí. Fue mucho tiempo que estuvimos, pasaron muchas cosas. Fue una relación muy fea, la verdad que no estoy orgullosa ni nada. Pues eso, más que nada. Cuando vi tu video, le comenté a mi pareja actual y me dijo, lo voy a buscar. Y me dijo, ha borrado todas sus cuentas. Cuando terminé con él, bueno, teníamos tantas peleas y tantas cosas que yo hasta llegaba a disociar en ciertos momentos, que peleábamos y yo me sentía fuera de mí, me quedaba tiesa literalmente. Es una sensación horrible que no se la deseo a nadie. Felizmente ya no me ha pasado y espero que no me vuelva a pasar. Pero yo recuerdo que le dije, espero que, ojalá que no le hagas esto a ninguna otra chica. Le dije, espero que no, de todo corazón, más que nada por la chica. Y de verdad que cuando vi tu video dije, no puede ser. Me sentí, no sé, me sentí mal, ¿no? De cierta forma me sentí un poco culpable. Dije, tal vez si yo hubiera hablado antes, hubiera dicho algo. Y pues bueno, eso quería decirte, si se puede hacer algo formal, porque esto es muy peligroso. Parte de que fue difícil dejar la relación, me olvidé de comentarte, es que su mamá falleció justo cuando, pues bueno, seguía con él, y de cierta forma a veces usaba eso también como para que no, bueno, para que no lo dejara. Pero bueno, no sé si viene al caso, solo quería comentártelo. Si yo me ponía a pensar, dije, imagínate que una de estas chicas hubiera sido de su ciudad y hubiera hecho algo en persona. Bueno, me sorprende que, no sé si, creo que me parece que las otras personas también tenían alrededor de 15, 16, esa edad. Cuando él ya, bueno, te digo, cuando yo lo conocí, apenas iba a cumplir 17, él tenía 19 ya para 20. Entonces, bueno, no sé, está enfermo. No sé qué más decirte, porque yo ahorita teniendo 23 no me imagino buscar una relación con alguien menor de ni siquiera menor de 20. Sí, y bueno, sí, hablábamos de que él me iba a mandar dulces de México y así comenzamos a hablar, ¿no? No soy de México, pero sí he ido, muy bonito el país y todo. Y pues bueno, acá también están, estos son los correos que sí se guardaron por alguna razón, porque lo tengo bloqueado también de mi correo. Pero bueno, hay muchos correos que me mandaba, como te dije. Se guardaron los del 2020, me parece. Del 2021 ya no, porque te digo, se mandaban directamente al spam y se borraban, ¿no? Muchos correos para que veas que no estoy mintiendo con nada, no he editado nada. Igual te mandé lo que me parecía más como relevante, ¿no? Que me mandaba, bueno, conversaciones donde pues yo le trataba de terminar, y te digo que él me mandaba este tipo de cosas, ¿no? Me mandaba que me estaba llamando y obviamente no le iba a contestar porque lo tenía bloqueado. Conversaciones, no sé por qué me mandaba esto, para que me sienta mal probablemente, y pues le funcionaba porque le volvía a hablar. Te puedo mostrar también hasta su Steam, por si acaso, no sé si... Ahora sí. Ahí está. Debería verse. Este es su perfil. Ok. Pues lo tengo bloqueado, para que veas. Por eso se queda, no es como que yo lo busco, sino que yo lo puedo ver, porque acá tengo a los bloqueados, ¿no? Si sirve de algo, también para que lo hagan público y sepan que este es el perfil de él. Y bueno, eso es casi todo lo que te puedo mostrar, lo que tengo. Hay muchas cosas que tengo perdidas, la verdad, como conversaciones de WhatsApp. Recuerdo que cuando peleábamos, yo llegaba al punto de grabar las conversaciones porque sentía que, o sea, tenía un presentimiento de que
podría de repente que él me haría algo y lo guardaba como para protegerme de cierta forma, pero al pasar ya tantos años ya no las tengo, las borré. Traté de recuperarlas, traté de escanear mi disco a ver si las podía recuperar, pero no pude. Entonces hay muchas cosas que no tengo, me gustaría mostrarte, ¿no? Y bueno, se queda en mi palabra, pero espero que igual te sirva lo que te hemos podido comprobar, lo que te he podido mostrar, ¿no? Cuando te pasan este tipo de cosas, te tiendes a culpar mucho. Pero bueno, ahora que no es como que sea muy madura ahora, pero he crecido, creo, como era antes como persona, ¿no? Pues sí, como más que nada me ayudó, de verdad me ayudó mucho el video que subiste y escucharla al otro testimonio de la chica, la verdad. Pues que bueno, las cosas pasan, no había forma, él se aprovechó de la situación y realmente en ese tiempo era una persona muy vulnerable, ¿no? Y bueno, me alegro que al menos pude salir y espero que eso le dé esperanza si a alguien más le pasa algo así, ¿no? Y poder ayudar. Eso también dice mucho de él, que haya borrado sus cuentas, que intente tirar los videos. Como te digo, a mí me ponía a pensar en el caso hipotético que pasara, que contactara con alguien a la que le podría hacer daño físico. O sea, está muy mal lo que está haciendo. Sería terrible, terrible que llegara a cometer algo de estas cosas. Es un peligro, prácticamente es un peligro, ¿no? Conocí a Rikui dentro de Amino y supe que era él ya que tenía el mismo nombre y siempre ocupaba el mismo avatar con pelo azul y lentes, pero más chafa. Y supe que era él por las fotos de su cara que me mandaba. En ese tiempo era más discreto, o sea que todo lo que hacía lo borraba. Me decía, oye, hay que borrar el chat. Tuve esa desagradable experiencia con él dentro de esa aplicación. Incluso trató de sacarme el WhatsApp. Yo no lo dejé porque había recuperado conciencia de lo que hacía y tal. Alcancé a alejarme de él. Lo que pasó fue que al alejarme de él empezó a amenazarme y decirme que iba a filtrar cosas, que iba a mandarle esas cosas a mis amigos y yo por miedo volví a hablarle. Luego hubo un tiempo en el que él se alejó de esa aplicación. No sé por qué. Creo que fue por otro tema igual. Ahí empecé a alejarme de él. En finales de agosto, antes de entrar a las clases, decidí entrar a un servidor de español-inglés en Discord para pues practicar mi inglés. Estuve en los voice chats con gente y todo fue muy simple y pues nomás hablábamos y ya cada quien por su camino, o sea, como las típicas disque amistades de Discord. Y un día, después de estar muy activa ahí en el servidor, pues él entró, yo estaba en llamada y pues me empezó a sacar plática. Estaba una chica, tampoco, también hasta dudo que haya hablado con ella. Y pues estuvimos hablando un buen rato y de la nada me dice que se quería cambiarse de chat, de voice chat, porque había gente que según esto pues molestando. Y yo de que bueno, no sospeché nada. Así que cuando lo vi raro le dije que sí. Y pues sí, estuvimos platicando un buen rato. Y dijo, ¿quieres que seamos amigos? Y yo de que, ok. Yo de que sí. O sea, no, yo muy inocente, o sea, no voy a sospechar algo porque pues no había ninguna alerta, según yo todavía. Y para aclarar, pues yo nunca dije mi edad en la primera parte de la historia. Y estuvimos hable y hable por una semana. Jugamos todos los días, de que Stardew Valley, creo que Minecraft y Fortnite. Sí, juegue y de la nada sí me sacaba comentarios de que no, es que tú eres muy linda persona, pero pues nada en sí de alerta. Hasta que yo le dije, ¿eres streamer? Dijo, sí, ¿cómo sabes? Pues está en tu biografía. Dijo, con que ya viste mi cara. Le dije, pues sí. Entonces, ¿me dejas ver tu carita? Ay, la típica frase de tu carita. Pues sí, déjame tu carita. Mándame de tu carita. Yo no quiero.
Y pues como lo vi en tu video, también lo dice, o sea, tu carita. Y yo, ay. Y yo estaba cada rato diciéndole que no quiero mostrarte una foto de mi cara, ¿para qué? O sea, no somos amigos, o sea, sí, pero estamos en internet, no, yo por mi protección. Dijo, no, Ander, es que tú ya viste mi cara y yo quiero verte, seguro estás muy linda. La típica labia. Y yo le dije, bueno, porque estaba molesta y molesta, dije, nomás es una foto. Se la mandé. Y ya empezó a decirme, no, es que sí estás muy linda. Y yo de, bueno, ok. Y yo lo yo como que lo ignoraba, yo de que, X. Pues lo dejaba pasar. Y ya con los últimos días de que yo le estaba hablando de esa vez, me empezó a preguntar si tenía pareja. Y pues yo le dije que sí, nomás que en ese tiempo yo estaba teniendo problemas con él y empecé a meterme ideas de que corta con él, no deberías andar saliendo con una persona como él, metiéndome ideas. Y al rato me empieza a decir, tengo que hablar contigo. Dije, bueno, está bien. Y ya empezó a decir de que desde la primera vez que hablamos sentí una conexión. Yo de, ¿qué me querrá decir? Sentí una conexión y no sé, me gustas. Y yo de, espérate. Le puse un límite ahí de que no te gusto, no me conoces, llevamos una semana hablando. ¿Qué está pasando? Y ya le dije, no, espérate, tengo 16 años, le dije en ese entonces. Dijo, pues, y se quedó así como que, pues, no choqueado, pues se sacó de onda, porque pues era menor de edad y nunca le dije, y si estuvo mal en mi parte en la primera. Empezó a echarme la culpa de, pues a mí me empezó a echar la culpa porque nunca le dije mi edad y que porque le gustaba. Y me empezó a decir demasiadas cosas que la verdad ya no recuerdo, pero me hicieron sentir culpable. Y le dije, ya no quiero hablar contigo, no quiero nada. Y dijo, no, es que es una amistad mínimo. Dije, bueno, está bien. Y se empezó a contradecir de que no, es que no fue una amistad porque no te veo de esa manera. Y yo de, entonces, ¿qué estás diciendo? Corté todo contacto con él ese día. La verdad me sentí muy culpable porque me dijo tantas cosas que como que sí estuve muy mal en ese asunto. Pero pues dentro de la semana lo dejé pasar. Lo dejé pasar y dije, ni modo, ya una persona menos y capaz era, no sé si sospeché, pero a la vez no. Dije, no había alerta. Y lo que venía más en mi mente era mi culpa por no haberle dicho mi edad desde el principio. Y pues la parte 2, eso ya fue en finales de noviembre. Yo en esas fechas yo me ocupaba demasiado porque pues yo solía bailar folclore, tenía presentaciones y viajes. Y ese detalle lo cuento ya para después. Yo me había salido del server de inglés porque ya no quería nada. Bueno, en la parte 2, la segunda vez que hubo comunicación, nos volvimos a hablar porque yo entré al servidor. Y dije, ya no está, porque busqué su usuario y no estaba por alguna rara razón. Y en esa misma tarde yo estaba en llamada con alguien, así igual. Y él entra. Y yo me quedé callada. Dije, no voy a hablar, de seguro me va a reconocer. Pero dije que no, capaz no me recuerda. Pero para no arriesgarme, no hablé. Y empezó a hablar con la otra chica. Y luego me dice, ¿por qué tan callada? Y yo de, no tengo ganas de hablar. Pues está bien, haciéndose el tonto como si no me recordara. Dije, capaz no me recuerda. Y ya todo bien. Y luego vuelvo a decir, ¿no me recuerdas, HP? Y yo como queriéndole mentir, pero no me sale mentir. Y yo de, sí te recuerdo. Y él de, bueno. Y me empezó a preguntar, ¿tienes novio todavía? Y ¿cómo estás? O sea,
preguntas muy X, pero la que recuerdo más era el, ¿tienes novio todavía? O sea, ¿por qué le interesaba eso? Pues, y no sé, dije, capaz tiene otra intención de hablar conmigo, capaz no, más de que, hay que jugar y listo. Porque sí se miraba, como que siempre trataba de entrar con una buena imagen y después de que sacar sus garras, se podría decir. Y ya pues seguimos platicando más o menos porque no sabía qué hacer, o sea, dije, si me salgo me voy a ver muy mala y no quiero demostrarle de que, no sé, tengo miedo, quería demostrarle también de que ya me vale. Y seguimos platicando, no sería ninguna intención mala. Así que, no sé, mi mente dio luz verde. Y pues seguimos, dijo, hay que jugar algo. Jugamos todo como siempre y luego vuelve a lo mismo, de que puedo platicar contigo sobre lo que pasó antes. Dije, capaz quiere pedir perdón, lo cual estuve mal porque me volvió a echar la culpa. Y ya me dijo, no, pues estuvo mal que no me dijiste tu edad. Y dije, sí, estuvo mal eso, pero entiéndeme que es por mi protección, porque pues estamos en Discord, hay mucha gente rara, raros como él, cosa que nunca iba a saber. Y dijo, está bien. Y ya dijo, es que la verdad, en todo este tiempo no he podido olvidarte, me decía, que cayó en depresión, que había dejado de grabar videos, dejar de streamear, porque según esto, por el hecho de yo haberle dejado de hablar, cayó en depresión, lo cual no creo. No, fue una manera de que manipular, digamos. Y me hizo sentir culpable, que dije, no le voy a dejar de hablar. Yo tengo que hablar, si no va a caer en depresión o algo va a pasar. No sé, niña tonta yo, perdón. Y seguimos hablando por una semana, pero yo tenía ensayos de folclore. Y él me quería ahí, todos los días en la computadora, jugando. Eran días de que jugaba 12 horas. Yo no puedo estar tanto tiempo en una computadora porque me siento mal. Tengo cosas que hacer y así, pero él quería 12 horas al día de mi atención. O sea, no está bien. Se enojaba porque yo le decía, tengo que ir a tal lugar. O voy con un amigo. Con el simple hecho de decirle amigo, de que voy a salir, se enojaba. Y yo de que, ¿por qué te enojas? Es un amigo. O sea, ni que fueras algo mío, tú. No, es que hay muchos peligros. Se inventaba muchas cosas de hombres. Nomás le tiraba lo tonto yo. Porque pues dije, no está bien. Un dato que yo recuerdo ahorita es que yo tenía un amigo en Discord porque me defendió de alguien ahí en internet. Me defendió pues. Y yo lo agregué. Y él vio que yo lo tenía agregado. Y me dijo, ¿por qué te has agregado a tal persona? Pongámosle Adrián. ¿Por qué te has agregado a Juan? Adrián. Y yo pues le conté eso. Dijo, no, es que no puedes tener agregado a nadie. A nadie que me caiga mal. Y yo de, ¿por qué te cae mal? ¿Qué te hizo? Dijo, no, nada. Simplemente no creo que lo tengas agregado. Y pues yo lo eliminé. Según yo lo iba a eliminar y luego agregarlo. Pero pues lo eliminé. También otro dato, otro que ahorita ando recordando, es un suceso que él tenía un amigo ahí en el mismo servidor que era maestro de niños con educación especial. Y les tomaba fotos y nos las mostraba las fotos bien lindos. Y a mí me gustan mucho los niños. Y yo decía, a ver tal foto, a ver tal. Y todo muy lindo. Hasta que él se salió, me empezó a decir, ¿por qué le hablas tan bonito a él? ¿Por qué andas pide y pide fotos? Andas de coqueta, ¿verdad? ¿Te gustó, verdad, mi amigo? Para dejarle de hablar. Yo de, ¿por qué? O sea, primero que nada, el que estaba en la llamada tenía 28 años. Y yo tengo 16 y él sabía que yo era menor de edad. ¿Por qué pasaría eso? Empezó a meter demasiadas excusas. Ya no quise pelear con él. Y le dije que cambiamos la conversación. Cosillas así, que son los celos, los típicos celos que tenía él. También otro comportamiento que yo recuerdo era dar lástima.
Por ejemplo, su novia que tenía, me contaba la historia de su novia y siempre se ponía como la víctima. Y también, pues, casos familiares, me contaba cosas familiares de él, no sé si sean ciertas o era nomás por hacer lástima, pero siempre las remarcaba, como que, ay, pobrecito yo. Y es una actitud que hacía, pues, uno sentir mal. Yo que también por eso le seguía hablando. Y yo a veces hacía comentarios de que, ay, qué chilo, en tal fecha ya voy a cumplir mis 17 años. Y dice, ay, qué bueno, para que luego cumpla los 18. O ya estoy esperando ansiamente que cumpla los 18 años. Cosas que me sacaban mucho de onda, pero las ignoraba. No sé, es que ahorita los veo y no sé por qué las ignoraba, o sea, nomás lo hacía lo tonto. Tenía 2 viajes seguidos. Tenía que irme, pues, a un viaje escolar de competencias. Y le avisé y dijo, no, que no vamos a poder jugar más seguido, manténme en contacto. Yo digo, está bien, te hablo. Yo estaba tan estresada que él quería que cada rato le hablara. Y yo decía, no te puedo hablar. Date un tiempo, no te toman ningún segundo mandarme mensaje. Y le mandaba mensaje, hacía mi esfuerzo. Y él todavía me hablaba de mala gana y me hacía sentir mal. Y le mandé un mensaje bien seco, según él, así seco, así le dicen. Y pues se enojó. Dijo, no, cuando regreses a tu ciudad vamos a hablar. Y me dio miedo. Y yo ¿por qué en vez de bloquearlo y hacer algo, por qué le hablé? Porque todavía voy yo y le marco y decirle, hay que hablar. Y sí hablamos las cosas. Y dijo, no, es que yo quiero una amistad contigo, yo quiero tu atención, una amistad lleva mucha atención. Y yo sí, entiendo eso, pero no puedo porque tengo cosas que hacer. No. Es que yo ocupo tu atención, yo ocupo que me contestes los mensajes. Y me repetía lo mismo que me hartaba. Pero yo, no sé, me sentía culpable. Me hizo sentir culpable terriblemente. Y volvió el segundo viaje. Tuve que salir del estado. Y nomás le mandaba mensajes, pero ya de noche. Y él me decía, no, es que mándame mensaje, mándame fotos acá y acá. Y pues nada, o sea, todo simple, que mándame fotos, todo bien. Pero ya me pedía fotos mías. Y yo pues no, o sea, no quiero mandarte fotos mías. Hubo un día que ya estaba harta, pero harta, que ya no puede decir, esto no está bien. Pues no es una amistad. Me llegaron recuerdos de todos los comentarios que me hacía, como que luego capté un hombre de 24 años, no, 25 creo que ahorita ya tiene. Un hombre de 25 años no me va a andar pidiendo fotos. Un hombre de 25 años no es amigo de una persona de 16. O sea, no. Capté todo y le puse un stop. Dije, pues no está nada bien esto. Y le dije, ya estoy harta. Yo no puedo tener la disque amistad que tú quieres. Así que, ya que le dije eso, un día después él me habla. Y fue como mediados de diciembre eso. Él me habla. Fue cuando llegué yo a la ciudad. Porque unos días antes de llegar a la ciudad, todavía está en el viaje. Fue cuando le reclamé. Al llegar ya a la ciudad, él me contesta. Me empezó a reclamar a todo el esfuerzo, disque esfuerzo que le metía a la amistad. Que según él ponía un esfuerzo. Y me empezó a echar la culpa de muchas cosas que la verdad nada que ver. Y yo, pues como te digo, me hizo sentir culpable, pero terrible, que hasta lloré de la culpa. Me dieron, se podría decir, ataques de ansiedad. No sé cómo me dejé, pero, o sea, ahorita recuerdo, se me vienen cosas de la mente. De que, ¿por qué me dejé? Perdón. Bueno, ya después de reclamarme, ya que regresé del viaje, pues ya me mandó un mensaje. Y me empezó a culpar. Yo, pues creyéndole todo, porque algo tiene él que te manipula, te hace sentir mal, se victimiza a él aparte y te hace sentir como que tú eres la mala persona. Y yo, pues soy muy quiero quedar bien. Así que le mandé un párrafo así de que ojalá sigas streameando, no te deprimas. Y me empezó a decir más cosas que no recuerdo, o sea, no recuerdo nada porque mi mente simplemente lo bloqueó. Por eso quería buscar las conversaciones, lo cual no conseguí. Me bloqueó, me eliminó y le seguí mandando mensajes. Porque ya después me di cuenta que era manipulación y quería decirle de que viejo maldito,
estás enfermo. Y pues nunca hice nada. No hablé esto con nadie, nomás se lo dije a un amigo. Y él fue el que me dijo, es un enfermo, o sea, tú estabas bien, tú nomás te protegías. Y pues él nomás quería sacar provecho. Y qué bueno que no hizo más. Pero algo que todavía no, o sea, no me cuadra que a pesar de que, porque que a pesar de que yo le dije mi edad, ya después, él todavía quería algo conmigo. Y sí hacía comentarios de que ojalá ya cumplas los 18. Ansio que cumplas los 18. Cosas así. Y ¿qué más? Algo que no se me olvide. Me bloqueó. Gracias a eso, creo que quitó la habilidad de que les mandaran DMs si no eran sus amigos. Porque si trato de acordar contacto. Lo tenía en Steam. Lo tenía en WhatsApp. Ahí era también otra área donde hablábamos y lo eliminé. Bueno, eliminé las conversaciones porque, no sé, soy bien tonta y no elimino el número. La verdad, ya no hablo con gente de internet después de eso. No hablo porque simplemente es protección mía. No quiero que vuelva a pasar algo así. Porque sé que soy muy fácil de manipular. Hasta él lo decía, ahorita que recuerdo. Él me decía, se reía y me decía, eres muy fácil de manipular o de bromear. Ahorita que recuerdo. Hacía comentarios bien raros. A pesar de eso, pues yo me siento mal. No me imagino que habrá sido, pues, lo que hizo más allá. Así que, pues, fortalézcanse y tengan más cuidado. Simplemente, pues, sí sean fuertes y hablen. Si tienen que hablar, háganlo. Cuando la conocí fue alrededor del 10 de febrero al 12. Tenía 15 años en ese entonces, fue el anterior año. Pues al inicio él era bastante amable. Bueno, amable a su manera, digamos. Y pues no era tan, ¿cómo decirlo? La gran cosa. Modo, podíamos estar hablando sobre algún juego o jugando, pero si era entre nosotros dos y otra persona más, iba a tratar de excluir a esa persona y solo hablar conmigo, mayoritariamente con chicos. Si era con otra chica, intentaba incluir la vuelta. No sé, era muy extraña de explicar. Bueno, pasó como un par de semanas desde que lo conocí, aproximadamente, y él dijo que yo le gustaba. Me pareció súper raro porque él hasta me preguntó de nuevo cuántos años tenía. Él en ese entonces tenía 23, no sé cuántos años tiene actualmente. Pero él me preguntó cuántos años tenía y me dijo que le gustaba. Le dije que no le veía normal, que claro, podemos seguir siendo amigos y que traté de evitar ese pensamiento, pero siguió pensando en eso y me lo repetía cada que hablábamos. Me decía cosas lindas como mi vida, te quiero y así. Fue así como por una semana hasta que él se cansó porque yo le había dicho que me iba a ir a hablar con un amigo mío. Y pues él se enojó, me dijo, yo estoy aquí todo el tiempo contigo, ¿cómo te vas a ir a hablar con otra persona? Y pues me hizo sentir mal al respecto, dije, a lo mejor no le estoy haciendo sentir mal y él solamente quiere mi amistad, pensaba yo. Y pues me dejó de hablar como por 3 días, hasta que yo fui el que le dijo que quería volver a hablar con él. Pero él volvió a hablar conmigo un poco distante, sí. Cada que hablaba con él hablábamos con otra persona más porque no quería hablar conmigo directamente. Y pasó como una semana o poco menos de eso, cuando él me dijo que le podía hacer un favor. Yo le pregunté qué tipo de favor era y me dijo que andaba muy caliente. Eso me pareció bien raro. Por mensaje me lo dijo. Que andaba caliente y que quería escuchar mis gemidos. Le dije que... Verás, yo aquí fue mi culpa. Yo le dije que le quería ayudar porque me sentía mal desde la última vez que peleamos. Y pues según yo era mi culpa y tenía que ayudarlo. Y pues... no me llamó al privado, me dijo que yo vaya a un canal de dúos que tiene en su servidor. Supongo que para no guardar la llamada. Y pues yo fui y estuvimos ahí por 1 hora más o menos.
Después de eso fue un mes entero, si mal no estoy, que me seguía pidiendo cosas así. Casi todos los días, lo peor. Yo le aceptaba por miedo de que ya no quisiera hablar conmigo, que ya no quisiera ser amigo mío. Y pues yo le seguía aceptando hasta que después, al final del mes, le dije que sí podíamos volver a ser amigos normales, que ya no me gusta lo que estamos haciendo. Pero él me dijo que porque no maduro, que me tengo que centrar en algo, que tengo que ser más fijo en eso. Si voy a querer algo que lo quiera, no me entendí muy bien con eso. Pero ya no me quiso hablar, yo le seguía escribiendo, me sentía muy mal, pero él no me respondía. Hasta que él, ¿qué día era? Así. Bueno, hasta que un día, ya creo que en marzo más o menos, lo denuncié lo reporté con el servidor en el que lo conocí. Y no me he vuelto a hablar con él después de eso. Cuando lo reporté me dijo que quería volver a hablar conmigo para dejar las cosas claras, pero creo que solo era para intentar convencerme de que no lo reporte. No, hasta ahora no sé nada qué pasó con él. Lo peor, todo esto transcurrió alrededor de 3 meses más o menos, como máximo. Sí, solo quería unos amigos normales, porque él era bastante amable y me gustaba, teníamos gustos similares. Pero luego se empezó a poner raro con todo lo que le gustaba y eso. ¿Cuándo fue que notaste que Ricky no quería una amistad contigo, sino que quería algo más? Como te digo, a las 2 semanas más o menos de habernos conocido, él me dijo, yo te gusto, tú me gustas, yo te gusto, tú me gustas directamente. Tengo hasta capturas de eso porque actualmente él borró todos los mensajes la última vez que revisé y también borró su cuenta, así que no la puedo acceder ahora mismo. También tengo foto de su cuenta. Ahí me dijo, tú me gustas, me gusta tu manera de ser, cómo hablas, tu voz. Y pues a mí me pareció bastante raro de su parte, porque para mí él era como un hermano mayor o algo así. Era todo confuso. No estaba enojado con él, pero tampoco estaba como que digo, ay, sí, ven, chúpamela. Pero, no sé, era muy raro. No sabía cómo reaccionar porque fue tan directo, se me hizo muy extraño de su parte. Era la última persona que pensaría que me dijera algo así. Yo estaba pensando, no sabía si seguir hablando con él o cortar la relación ahí, porque él me daba esa sensación de que podía hablar con él, que podía hacer que deje de pensar en eso, pero no sabía al respecto. Fue muy extraño, porque ese día que me dijo eso, yo estaba muy triste, yo andaba llorando. Y pues él me llamó para consolarme. Y luego, cuando ya me sentía mejor, me lo dijo. Y no sabía qué pensar, porque justo después de sentirme mal me dijo eso. Como ya te digo, lo reporté con el server de Gatitos World. Tengo la conversación con el admin también. Lo hablamos, le dije todo. A mí él me había reportado por acoso, porque hubo un tiempo en el que yo le estaba escribiendo y él no me contestaba, porque yo me sentía mal de haberle dicho que queríamos ser amigos normales de nuevo. Y pues yo ahí le mostré las capturas que tuve con él y a él lo banearon. De ahí fue el último día que hablé con él. No lo volví a ver. ¿Cómo te afectó personalmente la situación a largo plazo después de lo que pasaste con Ricky? Mal, muy mal. Pasaron meses, hasta ahorita pienso en eso. Casi como fue por inicios de año lo que pasó, todo el año me sentí mal pensando en eso. Pensando en que al inicio pensaba que era mi culpa, que tal vez no tuve que haberme comportado así o que pude haber cambiado algo. Y luego me sentí, luego ya sí dije, no, es culpa de él. Tuve que haberme dado cuenta antes y no dejarme hacer todo lo que me pasó. Denuncia. Denuncia. Yo porque no puedo. No tengo las suficientes pruebas. Solo esas capturas. Lo peor es que había borrado todo. No te dejes darte cuenta. Man, yo me di cuenta. Pero pensaba que yo estaba mal. Tú nunca vas a estar mal. Mal está el que está haciendo esas cosas.
¿Quién puede estar viendo la cabeza pensando que puede estar con un menor? Solo dense cuenta, porfa. No quieren sentir lo que yo sentí. Tras una prolongada investigación, nuevos aliados que llegaron gracias a Mexican, junto a mí, terminamos la investigación, descubriendo todo lo que necesitábamos para empezar a repartir justicia. Su nombre es Juan Manuel. Actualmente tiene 26 años de edad y empezó su carrera de en serie cuando explotó a la víctima C en 2018, cuando ella tenía solo 15 años y él tenía 19 años. Mientras esto pasaba, cometió grooming con la víctima D en su servidor de Discord, quien tenía una edad de aproximadamente 14 años, cuando él tenía 20 años. En 2023, intentó tener una relación amorosa con la víctima E, quien tenía 16 años, mientras que él tenía 25. En febrero de ese mismo año, envió mensajes extremadamente sugerentes y solicitó contenido explícito a víctima B, y ocurrió lo antes documentado con víctima A, quienes tenían una edad de 15 y 16 años. Un total de 5 víctimas de grooming. Así que después de escuchar estas historias, espero que les quede claro por qué hacemos este video. Juan no es un depredador sexual común. Es un depredador y un acosador que ha rondado en múltiples plataformas desde hace más de 6 años, cometiendo grooming y acosando a múltiples menores de edad de múltiples plataformas, desde Discord, pasando por Amino y llegando hasta WhatsApp. Es un depredador por arrasar con sus propias redes, con tal de esconderse de las consecuencias de sus crímenes. Es un depredador por administrar un servidor con usuarios en el staff que de igual manera acosaron a menores en el servidor que llegaban por el contenido de Juan. Es un depredador metódico, manipulador, controlador, posesivo y repulsivo. Es un depredador consciente de lo que hace y de lo que le hizo a sus víctimas. Es un depredador que prefiere escapar de la confrontación antes que dar la cara por sus acciones. Y es un depredador por saber lo que hizo e intentar silenciar a mí y a todos los que intentaron exponerlo por ser lo que es. Juan Manuel García Ceballos, Gamer Giddy, Noquo Art, Rikui, es un pedófilo en serie, y este video lo demuestra. Las múltiples víctimas de Juan Manuel quieren justicia por las atrocidades a las que fueron sometidos por meses y hasta años de manipulaciones y extorsiones constantes. Estas son torturas psicológicas por las que ningún niño debe de pasar en su vida, y menos a una edad tan temprana. Son experiencias que dejan a las víctimas marcadas de por vida. Afecta la forma en que se desarrollan e incluso puede llevar al suicidio. Esto es dicho por mí, una víctima en carne propia de abuso sexual infantil. Al escanear este código, serás dirigido a una serie de enlaces en los que puedes denunciar el abuso sexual infantil y el grooming en línea. Por favor, contáctalos. Un aviso importante. A todos los que hayan sido víctimas de Juan Manuel, les encomiendo que nos contacten sin miedo o pena alguna y nos escriban o cuenten su testimonio. Mis redes están abiertas para cualquiera. Y si quieres reportar alguna experiencia con Juan Manuel, por favor, envía un correo urgente con tu testimonio y tus evidencias. Él no podrá hacerte más daño. Mientras escuchas esto, estamos organizando una denuncia con las autoridades mexicanas. Y espero que con esto finalmente podamos ponerle un alto a Juan Manuel. Toda la evidencia que expuse en este video está respaldado en un archivo de Google Drive que irá dirigido directamente a las autoridades mexicanas de Reynosa, Tamaulipas. Juan Manuel eliminó una buena cantidad de sus redes, como su canal, su servidor de Discord y su cuenta de Twitch. Y con razón, un desviado sexual enfermo como él no debería ni siquiera acercarse a la internet. Pero lo más probable es que lo hará de nuevo.
Pero esta vez estamos aquí listos para recibirlo. Este Techtuber hizo lo peor. Y ahora todos lo saben.